Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno que combina romances secretos y por supuesto un buen escándalo. Vamos a destapar esos nidos de amor secretos que se formaron en Estambul, esos romances que a veces ni siquiera los mismos actores creían posibles. Antes de que empecemos a desentrañar los misterios y los chismes, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Y ahora sí, agárrense porque esto se pone interesante. Empecemos hablando, como no podía ser de otra manera, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que incendió la pantalla y los corazones de millones con su química arrolladora en Senkalkam. Esta serie, una comedia romántica que nos narraba la historia de Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso pero un tanto frío y workaholic, se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema de nidos de amor secretos? Bueno, porque la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier romance. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión. Pero, ¿hay amigos? Las miradas, las sonrisas, la complicidad en cada entrevista y en cada publicación en redes sociales, era evidente que había algo más. La prensa del corazón turca estaba en llamas. Cada encuentro o cada gesto era analizado con lupa, buscando la confirmación definitiva de lo que para muchos era un secreto a voces. Senkalkam es una comedia romántica con elementos de drama y superación personal. La trama se centra en cómo Eda y Serkan, obligados a fingir un compromiso para los negocios, terminan enamorándose genuinamente el uno del otro. Pero más allá de la historia principal, la serie explora temas como la familia, la amistad, la ambición y la importancia de seguir los sueños. El guión estaba diseñado para explotar al máximo la química entre los protagonistas, con diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y momentos románticos que hacían suspirar a la audiencia. La dirección de fotografía, con sus planos cuidados y su iluminación cálida, contribuía a crear una atmósfera mágica que envolvía a los personajes. La verdad es que la química entre Hande y Kerem era palpable. Muchos fans creen que el romance en la pantalla no era actuado, que simplemente estaban interpretando sus propios sentimientos. Y aunque la serie terminó y lamentablemente su relación también, el legado de Hanke, como los llamaron sus fans, sigue vivo en cada vídeo de YouTube, en cada reel de Instagram y en cada conversación sobre las mejores parejas de las telenovelas turcas. Los fans incansables recopilan vídeos de sus mejores momentos, creando montajes emotivos con canciones románticas de fondo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y teorías sobre la relación de Hande y Kerem. Un dato interesante sobre esta serie es que se filmó en medio de la pandemia de COVID-19, lo que significó que el equipo de producción tuvo que implementar protocolos muy estrictos para garantizar la seguridad de todos. A pesar de las dificultades, lograron crear una serie que alegró los días de millones de personas alrededor del mundo. Y por supuesto nos regaló un romance que, aunque efímero, siempre recordaremos. Imaginen las dificultades de filmar escenas románticas con mascarillas, distanciamiento social y tests PCR constantes. El equipo de producción, liderado por los directores Yusuf Pirasan y Endemlar, tuvo que ingeniárselas para mantener la calidad de la serie y la seguridad de todos. Ahora, cambiemos de pareja, pero no de ciudad. Estambul sigue siendo el escenario de nuestros amores secretos. Hablemos de Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkenci. Esta serie, otra comedia romántica, nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y jefe de la agencia. Erkenci es una serie llena de energía, romance y humor. La trama gira en torno al crecimiento personal de Sanem, a su lucha por encontrar su lugar en el mundo y a su amor por Can. La serie también explora temas como la libertad, la independencia y la importancia de ser fiel a uno mismo. El personaje de Sanem, interpretado por Demet Özdemir, era una joven ingenua y soñadora, que contrastaba con la personalidad aventurera y cosmopolita de Can, interpretado por Can Yaman. Este contraste, unido a su innegable química, fue uno de los ingredientes clave del éxito de la serie. La química entre Demet y Can fue innegable desde el principio.
La serie los catapultó a la fama internacional y los convirtió en dos de los actores turcos más populares del mundo. Y al igual que con Hande y Kerem, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando una foto que confirmara su relación. Las revistas del corazón publicaban artículos especulando sobre sus sentimientos, alimentando la expectación de los fans. ¿Por qué Erkenci encaja en nuestro tema? Porque aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, la intensidad de su relación en pantalla, las declaraciones ambiguas en entrevistas y la forma en que se miraban generaron una gran especulación entre los fans. Muchos creían que había algo más que amistad entre ellos. Algunos incluso llegaron a asegurar que los habían visto besándose en secreto durante los descansos del rodaje. Aunque la relación entre Demet y Can, al igual que la de Hande y Kerem, no perduró, ambos siguen siendo grandes estrellas. Demet ha protagonizado otras exitosas series y películas, mientras que Can ha trabajado en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor. Después de Erkenci, Demet protagonizó series como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri, mientras que Can Yaman se mudó a Italia, donde ha trabajado en proyectos como Viola come il mare. Un dato curioso sobre Erkenci es que fue vendida a más de 50 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. La serie también ganó varios premios, incluyendo el premio a la mejor comedia romántica en los Golden Butterfly Awards, los premios más prestigiosos de la televisión turca. El éxito internacional de Erkenci abrió las puertas del mercado latinoamericano a otras series turcas, consolidando el fenómeno de las telenovelas turcas a nivel mundial. Sigamos explorando estos nidos de amor secretos en Estambul. Ahora, vamos a hablar de otra pareja que generó mucha especulación, Özge Gürel y Serkan Ayolu, los protagonistas de Kiraz Mevsimi. Esta serie, una comedia romántica juvenil, nos cuenta la historia de Öykü, una aspirante a diseñadora de moda que está enamorada de su vecino desde la infancia, pero él no le corresponde. La trama se complica cuando Öykü comienza a trabajar para Ayaz, un arquitecto exitoso y mujeriego que resulta ser el mejor amigo de su vecino. A medida que Öykü y Ayaz pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse el uno del otro. Kiraz Mevsimi es una serie llena de momentos divertidos, románticos y dramáticos. Explora temas como la amistad, el amor, la ambición y la importancia de ser fiel a uno mismo. La serie, dirigida por Eda Teksoz, apostaba por un estilo fresco y juvenil, con una banda sonora pegadiza y un vestuario colorido que reflejaba la personalidad de los personajes. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Porque a diferencia de las parejas anteriores, Özge y Serkan sí confirmaron su romance. De hecho, siguen juntos y se casaron. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el set de grabación. Su relación es un oasis de estabilidad en el volátil mundo de las telenovelas turcas. La química entre Özge y Serkan era evidente desde el principio. Su relación en pantalla era tan natural y creíble que los fans comenzaron a sospechar que había algo más entre ellos. Y efectivamente, poco después del final de la serie, confirmaron su romance. Su boda, celebrada en Alemania en 2022, fue un evento de ensueño, al que asistieron familiares, amigos y compañeros de profesión. Un dato interesante sobre Kiraz Mevsimi es que fue una de las primeras series turcas en ser transmitida en varios países de América Latina, abriendo el camino para el éxito de otras producciones turcas en la región. La serie también fue muy popular en Italia, donde Özge y Serkan se convirtieron en verdaderas celebridades. Su éxito en Italia fue tal que protagonizaron varias campañas publicitarias juntos y fueron invitados a numerosos programas de televisión. Y para terminar con este recorrido por los nidos de amor secretos de Estambul, hablemos del Zinsangu y Bararduk, los protagonistas de Kiral Kask. Esta serie, otra comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, fingir ser la novia de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, para evitar que se case con una mujer que su tía ha elegido para él. Kiral Kask es una serie llena de humor, romance y situaciones inesperadas. La trama se centra en cómo Defne y Ömer, a pesar de sus diferencias y de las mentiras que los rodean, terminan enamorándose genuinamente el uno del otro. La serie también explora temas como la familia, la ambición y la importancia de ser fiel a los propios sentimientos. El personaje de Ömer, interpretado por Bararduk, era un hombre sofisticado y reservado,
que contrastaba con la espontaneidad y la alegría de Daphne, interpretada por el Zinsangu. Esta dinámica, unida a su innegable química, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. La química entre el Zin y Bar era innegable. Su relación en pantalla era tan intensa y apasionada que los fans no podían evitar preguntarse si había algo más entre ellos. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier romance, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. A pesar de sus negativas, los rumores persistían, alimentados por su gran complicidad en las entrevistas y en los eventos promocionales de la serie. ¿Por qué Kiral Kask entra en nuestra lista? Porque a pesar de las negativas, la especulación sobre un posible romance entre el Zin y Bar nunca desapareció. La intensidad de sus escenas románticas, la complicidad en las entrevistas y la forma en que se miraban generaron una gran expectación entre los fans. Muchos fans todavía sueñan con que algún día reconozcan que hubo algo más entre ellos. Un dato curioso sobre Kiral Kask es que se convirtió en una de las series turcas más populares en las redes sociales. Los fans de todo el mundo compartían memes, vídeos y comentarios sobre la serie, creando una gran comunidad en torno a la historia de Daphne y Ömer. El hashtag #KiraliKask fue trending topic en Twitter en numerosos países, demostrando el impacto global de la serie. Y ahí lo tienen, amigos. Un recorrido por algunos de los nidos de amor secretos que se formaron en Estambul. Desde Hande y Kerem hasta el Zin y Bar, estas parejas nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y nos hicieron soñar con el amor verdadero. Ya sea que sus romances trascendieran la pantalla o no, lo que es innegable es que la química entre ellos fue clave para el éxito de sus series. La magia de Estambul, la belleza de sus paisajes y la pasión de sus historias de amor contribuyeron a crear un fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Recuerden que esto es solo mi opinión, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas parejas creen que tenía la mejor química? ¿Conocen alguna otra pareja de telenovelas turcas que haya generado rumores de romance fuera de la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden contarme cuál de estas series les robó el corazón por completo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.